Bien, bendiciones hermanos, bienvenidos a esta serie de videos que se titulan Cápsulas de Apologética, en el cual, como ustedes saben, pues recorto todo el material utilizado para estos argumentos, para estas enseñanzas, y en esta ocasión quiero tocar el tema sobre si es pecado postrarse, arrodillarse o inclinarse, caer rostro en tierra, que es lo mismo, si es pecado o no es pecado. Como sabemos, nuestros hermanos separados nos atacan porque dicen que nosotros nos inclinamos o nos arrodillamos ante una imagen o ante una... Entonces, claramente que no es prohibido definitivamente postrarse, pues, simplemente postrarse ante una persona o cosa. Ellos toman, hermanos, el pasaje, nuestros hermanos separados, el pasaje de Hechos 10:25, y dicen: ustedes se postran ante el Papa. Y cuando Cornelio se postró ante Pedro, Pedro lo levantó y le dijo: no te postres porque soy un hombre igual que tú. Y también toman el pasaje de Apocalipsis 22 y Apocalipsis 19, donde dice que Juan se postró ante el ángel. Esas son las palabras que utilizan, y por eso dicen: ustedes son idólatras porque ustedes se postran ante el Papa o ante el cura o ante los muñecos. Pero les vamos a demostrar que no es así. Vamos a leer los pasajes que ellos utilizan y que ellos malentienden. Vamos a leer primeramente lo que dice la palabra de Dios en Hechos 10:25-26. Dice la palabra de Dios: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esa es palabra de Dios. Ahí podemos ver, hermano, cuál es la confusión, que allí dice que él se postró, salió a recibirse y se postró a sus pies y adoró. Entonces, ¿cuál es, hermanos, lo que prohíbe la palabra de Dios y lo que censuró Pedro? Que Cornelio llegó y se postró y le adora. No es porque se postra, es porque le adora. De igual manera, hermanos, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 10, donde dice la palabra de Dios. Dice Juan, porque él es el que escribe el Apocalipsis: yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es lo que nuestros hermanos no católicos no pueden ver? Que dice Juan que cayó a sus pies, dice, para adorarle. Él cayó para adorar al ángel. Ese es el problema. Eso es lo que no entienden nuestros hermanos separados. De la misma manera, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 22:8. Dice: y yo, Juan, fui el que vi y oí esto. Y cuando lo oí y vi, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle. Entonces, nosotros podemos ver cómo comete el error de adorar a un ángel. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 9:10. Dice: entonces me postré a sus pies para adorarle. Pero él me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios tienes que adorar. Esta es palabra de Dios. Entonces ahí se ve la diferencia entre lo que dicen los hermanos separados y lo que dice la Biblia. Aquí el ángel censura a Juan porque le adora a él. En Apocalipsis 22:8 y en Apocalipsis 19:10. Entonces, hermanos, nosotros podemos ir viendo ahí
la necedad de los hermanos que no pueden diferenciar entre una cosa y otra. Ahora, voy a demostrar los pasajes en la Biblia donde ha habido postración, pero no ha habido adoración, y esos no son censurados. Vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 27, desde el Antiguo Testamento. Dice: mas así que llegó al monte y a la presencia del varón de Dios, se postró a sus pies, y acercándose Gehazi para apartarla, le dijo el varón de Dios: déjala, porque su alma está llena de amargura, y el Señor me la ha ocultado y no me ha revelado nada de eso. Dice que la mujer se llegó a postrar, pero el profeta no se lo impidió. ¿Por qué? Porque no estaba adorando. Se llegó a inclinar, pero no estaba adorando. Vamos a leer lo que nos dice de la misma manera. Capítulo 1, versículo 53. Dice: el rey Salomón mandó que lo bajaran de junto al altar. Entró y se postró ante el rey Salomón y le dijo: ve a tu casa. Entonces nosotros vemos como un personaje se postra ante el rey y éste no lo censura, no lo regaña. Vamos a ver también, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios allí también en Hechos capítulo 16, versículo 29. Dice que el carcelero entró y pidió luz y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces, ahí podemos ver nosotros, hermanos, cómo Pablo y Silas no los reprenden por haberse postrado ante ellos. ¿Por qué? Porque no estaba adorando. Vamos a leer de esta versión. Dice la palabra de Dios: entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se postró a los pies de Pablo y Silas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces nosotros vemos que aquí se postra ante Pablo y Silas y no lo levantan y no le dicen: no me adores, porque no lo estaba adorando. La palabra de Dios en su original muestra 5 palabras que son traducidos como postrarse, inclinarse, doblar rodillas. Vamos a ver, son las palabras prospipto, que es la que utiliza Hechos 16, 29. La palabra es prospipto. También esa está en San Mateo 17, 14, 15, San Marcos 7, 25, 26. En Hechos 16, 29 también está otra palabra más adelante que muchos creen que significa adorar, pero no, es caer rostro en tierra. Es pipto epi prosopón en griego. San Mateo 17, 6, San Mateo 26, 39, San Lucas 5, 12. Eso es caer rostro en tierra, no es adorar. La palabra que la Biblia censura y que solamente es hacia Dios es adorar, la que está en San Mateo 4, San Lucas 4, Hechos 10, 25, 26, Apocalipsis 22, 8, Apocalipsis 19, 10. Hermanos, esa es la diferencia entre el católico que conoce, que sabe que simplemente arrodillarse no es adorar. ¿Por qué? Porque la adoración es espiritual. La adoración no es inclinarse. Ya lo vimos con esos pasajes bíblicos y más contundente en Hechos 16, 29, donde se hincó ante Pablo y Silas, el carcelero. Hermanos, espero que este video les sea de gran bendición y que lo compartan y que saquen su cuaderno y su Biblia y apunten estas citas bíblicas. Que el